¿Qué tal? Muy buenos días. Este martes 13 de octubre. Antes de comenzar el programa y antes de que usted se vaya, miren, permítame un segundo. Fíjense que hay una información importante que creo que es bueno que si sabemos algo podamos comentarlo. Resulta que por ahí tenemos la foto de una pequeña de 4 años, una pequeñita de 4 años de edad que fue encontrada deambulando sin rumbo en la colonia Zaragoza de las Chuapas. Si alguien la conoce o sabe algo en relación a esta pequeña, ella se encuentra en las instalaciones del DIF municipal. De acuerdo al reporte de nuestro compañero Alex Casarín, alrededor de las 10 horas de este martes, vecinos de la colonia Ignacio Zaragoza de la ciudad de Las Chuapas reportaron a la pequeñita de 4 años de edad sin rumbo fijo, quien deambulaba en las calles del punto conocido como El Perrero. Si alguien conoce a esta pequeña o alguien sabe algo que pudiera llevar a encontrar a sus padres o a sus familiares, pues yo creo que sería de mucha ayuda. Y ya comenzando con este programa de En Corto, el día de ayer, lunes 12 de octubre, la portada del diario Presencia Sureste tituló en su nota principal: por bosques de pinos afectan miles de hectáreas. La información de los reporteros Hernán Villarreal y Armando Serrano detallan que más de 5,000 hectáreas de unos 100 ranchos del municipio de Las Chuapas se mantienen prácticamente inundados desde hace varios años y responsabilizan de la situación a la empresa forestal Umbal, que en los últimos años han instalado grandes extensiones de bosques de pinos en el municipio de Las Chuapas. Los propietarios de los ranchos, la mayoría de ellos de la colonia Miguel Alemán y de los ejidos Playa Laguna Nueva y Niños Héroes, entre otros, explicaron que la empresa forestal, para proteger a sus plantaciones, alteró el curso de 3 arroyos. Los arroyos son conocidos con los nombres de Chucuapa, Pochitoquero y Arroyo Mocho. Ellos aseguran que al alterarse el cauce normal, las aguas se desbordan dañando el pasto e impidiendo la siembra de frijol, maíz y pipián, entre otras actividades agrícolas. Sin ser un especialista ambiental, es lógico pensar que aquí hay una grave irregularidad y que las autoridades del medio ambiente de los gobiernos de los 3 niveles, federal, estatal y municipal, no han actuado por omisión, por negligencia o porque desconocen del caso. El problema data desde hace 4 años. Los productores dijeron que hace 4 años firmaron una minuta. En relación a este tema, hablamos con el regidor de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, Mauricio Bonilla, para saber qué conocimiento tenía él de este asunto y si lo había, por qué no habían actuado, bien, para saber bien a bien cuál era su conocimiento y su responsabilidad en relación a esta grave denuncia que un grupo de productores agropecuarios están haciendo y que incluso el pasado viernes los llevó a hacer un plantón en frente de esta empresa Umbal. Esta es la denuncia nos dicen, un aprox de 100 productores propietarios de más o menos 100 ranchos. Hablamos con Mauricio Bonilla y esto fue lo que Mauricio Bonilla nos comentó al respecto de esta información que se publicó en el periódico Presencia Sureste. Hoy se publica un asunto de unos productores de agropecuarios. Sí, lo vi la nota. Sí, que se están quejando de que esta empresa Umbal alteró el curso de 3 arroyos. Ajá, sí, lo vi. Y en este caso, Mauricio, tú eres de la Comisión de Ecología, ¿no?
Ecología y medio ambiente. Sí, ¿tienes conocimiento de este problema, Mauricio? No, traté de leer bien la nota que hablaban sobre, digamos que complicidad o desatención de las últimas dos administraciones. Dije, bueno, las últimas dos pues ya nos pasaron atrás a nosotros. Pero ya leyendo la nota, entiendo que hablan de las dos anteriores a la nuestra, porque los antecedentes, pues no hay antecedentes actuales. Con nosotros no se ha acercado nadie. Para contestar tu pregunta, no se ha acercado ni un solo productor de ningún tipo para ni informar, ni quejarse, y mucho menos denunciar algún daño a cualquiera de los 120 productores que se dicen afectados. Bueno, así a secas, no tenemos conocimiento en nuestra administración, cuando menos en mi regiduría, y yo creo que si hubiera con el secretario del ayuntamiento o con síndico, siempre nos estamos comunicando, así que me atrevo a decirte que no tenemos conocimiento de ello en nuestra administración. Es decir, ni por parte de los productores, ni por parte de las autoridades, porque ellos mencionan que tienen firmada una minuta desde hace 4 años. Sí, 2017 vi que hablan de esa minuta. Desafortunadamente no tenemos expediente de por ejemplo, la regiduría saliente, ¿verdad? Como para tener eso de primera mano. Sinceramente no. Bueno, y ahora te planteo, alterar el curso de un arroyo, Mauricio Bonilla, digo, no sé, yo no soy ambientalista, no sé de cuestiones pero por lógica me parece que es una irregularidad, no se puede alterar el curso de un arroyo así nada más porque sí, ¿no? No, claro, es una situación delicada porque, bueno, tú sabes que al ser tan extenso nuestro municipio, la gente, queriendo o no queriendo, ha hecho acciones que han impactado ambientalmente y afectado algunas pues situaciones particulares, poblacionales, como quieras llamarle, pero sabemos que no nos enteramos porque están allá a 2 horas, a 3, 4 horas de camino. Aquí el asunto es, y yo lo veo, Roberto, que sí hay que poner, digamos que atención, pero primero hay que indagar si es verdad lo que ellos manifiestan, si es tal, ¿no? Porque yo lo que sí sé es que lo que ha hecho Umbal, que es proteger sus reservas, que las mismas reservas, por ahí hay un comentario que se toma de quien lo comentó, pero al exponerlo ustedes tal cual, la gente a veces se confunde, que han dañado las zonas naturales de la selva o del bosque que teníamos en las Chuapas, y es por el contrario, en esas zonas con las plantaciones de pino y de otras especies, pero sobre todo del pino tropical, se han proliferado las especies locales, o sea, tanto el venado, armadillo, tepezcuintle, iguana, cotorro, tucanes, monos no, pero sí hay especies que solas han estado ya volviendo a poblar estos bosques, debido a que las políticas de Umbal son como las de una reserva natural protegida, o sea, no cazar y por el contrario preservar la fauna y la flora. Entonces ahí hay varias cosas. Seguramente, como hay cazadores furtivos y hay gente que al ser tan extensa el espacio del rancho que tiene Umbal, pues ellos tratan de proteger tanto por incendios como por otras situaciones. Yo creo que por ahí va, pero te estaría yo diciendo a título personal y a una opinión que yo me puedo formar ahorita. Lo que tendríamos que hacer es acercarnos, pero sinceramente tiene que haber el primero de los productores hacia nosotros para que los acompañemos, ¿verdad? Bueno, la invitación sería que los productores se acerquen al ayuntamiento, a la regiduría de ecología y les pongan en claro esta denuncia. Esa sería la invitación. Ejemplo, ya existiendo la denuncia pública, usted, regidor, se acercará también a ellos. Mira, buscará conocer más de esto. Sí, toda vez, Roberto, que Umbal nos ha manifestado y nos ha abierto las puertas de varios eventos o varias actividades desde que iniciamos la administración,
para tanto apoyar a las actividades que nosotros estamos fomentando, como para dar a conocer la importancia de las actividades en nuestro municipio. Hay muy buena relación con Silvestre Pliego, con Eric Cantón, con los gerentes, y los jefes de las áreas, tanto administrativa como de seguridad. Pues todo el año estamos participando con ellos en la cuestión de los incendios forestales, protección civil. Entonces, yo no le veo ningún problema. El asunto es que a veces como ciudadanos no buscamos la línea de apoyo, y nosotros podemos serla. Entonces sí hay una invitación, aprovechando tu espacio, para ello, porque por ahí leí sobre Marcos Carrillo. Él nos conocemos de alguna manera, él sabe cómo funciona la administración. Decidieron ir directo con el productor, no con Umbal. Pues también veo que por ahí hay una buena respuesta, van a hacer recorridos. Mañana, ¿no? ¿Participará el gobierno municipal en esta reunión, Mauricio? No, mira, yo no tengo los contactos directos de las personas que sí conozco, pero yo siempre también me presento en el área. No tengo manera de comunicarme con ellos como para sumarme a la visita mañana. Yo creo que voy a hacerlo, pero pues ya va a tener que ser para enterarme y darle seguimiento. Sí. Porque sí no tengo manera de comunicarme con ellos como para sumarme a la... Ya estamos al aire. Bueno, pues esto fue lo que nos comentó Mauricio Bonilla, y da datos interesantes, ¿no? Por principio de cuentas, es muy claro al decir el regidor Bonilla que este grupo de productores no han puesto al tanto al actual gobierno municipal en relación a esta problemática que ellos dicen enfrentar. Por otro lado, aunque reconoce que no sabe del problema, pues sí hay que considerar que él tiene la percepción de que esta empresa Umbal, que ha sembrado un número de cientos de miles de árboles de pino, que estos árboles de pino van a servir para extraer aceite que será pues industrializado para diversos productos. Pues él dice que esta empresa ha sido responsable en cuanto a la cuestión ecológica, que ha cuidado el medio ambiente y que incluso ha protegido la fauna silvestre. Y bueno, esa es la percepción que tiene el regidor Bonilla, e insiste que pues lo que alegan estos productores pues habría que verificarlo. Lo cierto es que el día de mañana, miércoles, sabemos que va a haber una reunión de nueva cuenta entre funcionarios de Umbal y los productores para recorrer la zona con la ayuda de una aeronave, para revisar y constatar los daños que les están provocando a sus tierras. De hecho, en las imágenes estamos viendo un pequeño video que nos proporcionaron los productores, donde se observan lo que ellos mencionan, los encharcamientos, inundaciones de estos arroyos que están provocando a sus tierras desde hace varios años, porque resulta que ellos acusan a Umbal de haber desviado, alterado el curso de 3 arroyos para evitar que afectaran sus plantaciones, pero según, y repito, y que quedó bien claro, según los productores, sin haberles importado los daños que les estarían provocando en sus tierras. El asunto pues es importante porque estamos hablando de 5,000 hectáreas, estamos hablando de una empresa que se supone está alterando el curso de 3 arroyos, y lo que yo decía desde un principio, sin ser especialista, pues pueda tratarse de un grave problema ambiental que pueda implicar algunas irregularidades o delitos de tipo ambiental.
Habíamos invitado a este programa a Marcos Carrillo Coll, pues precisamente para constatar con él la información que tenemos y las declaraciones que hizo el regidor Mauricio Bonilla. Sin embargo, pues ya el día de mañana le daremos seguimiento a la información con la visita que harán estos altos funcionarios de UNVAL, y que ojalá esta empresa sea realmente responsable y le dé información a los habitantes del municipio de Las Chuapas para saber bien a bien qué fue lo que es, o qué es lo que está pasando en esta denuncia de productores del campo chuapense. En otra información, yo quiero comentarles, hoy aquí me acompaña mi compañero Armando Serrano en el estudio, y fíjense que en la portada del día de hoy hablamos en relación a la denuncia de abusos de Comisión Federal, pero durante la pandemia, un punto que se nos hace muy interesante, que habla en relación a que se estarían violando los derechos humanos de la población con estos cortes que está realizando la Comisión Federal de Electricidad. Sí, así es. Bueno, hemos escuchado en diversas ocasiones a los dirigentes de la resistencia civil que ellos justifican que es un derecho, es como el derecho al agua, el derecho a la educación, y sobre todo porque ahorita la energía eléctrica se ha convertido en algo de primera necesidad, porque tenemos personas enfermas que requieren a veces incluso de que sus medicamentos tengan refrigeración, obviamente necesitan energía eléctrica. Tenemos ahora con la educación en línea, estaba yo leyendo que están tratando también de meter eso en cuanto al derecho, porque prácticamente estarías privando de la educación, que es una garantía constitucional. Sí, así es. Entonces, la resistencia civil, su base ahorita de ellos es eso, ¿no? Tratar de que sí podemos la energía eléctrica sea considerada como un derecho humano, a los cuales todos tenemos que tener acceso, ¿no? Sí. Fíjate que, bueno, sí, bueno, tenemos en la línea a Paco Jiménez. Alejandro, la verdad, no sé si estás ocupado o podríamos hablar en relación al tema, Paco. Sí, adelante, Roberto. Pero adelante, te escucho bien, adelante. Ok. Bueno, tenemos en la línea a Paco Jiménez Alejandro. Él es dirigente de la Resistencia Civil en Las Chuapas, que por cierto cumple 13 años. 13 años, el 12 de octubre fue su aniversario de 13 años en la Resistencia Civil, y tuvieron movilizaciones, Paco, movilizaciones en varios estados de la República, en la Ciudad de México y aquí en el municipio de Las Chuapas también. Sí. Estamos hablando en relación a esto que ustedes plantean, ¿no? Que encima de su reclamo de que las tarifas sean justas, de su reclamo que han llevado durante varios años de un cobro irregular en el servicio, pues ahora también se estaría violentando los derechos humanos de las personas a las que les cortan la energía eléctrica. Sí. Sí, esto, si nos los explicas, Francisco, ¿cómo lo están ustedes planteando? Roberto, hay un exhorto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos hacia la Comisión Federal de Electricidad, en donde le dice: no cortes la energía eléctrica en el uso doméstico de bajo y de alto consumo. Y lo fundamenta en que hay un decreto en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de este 2020, en donde dice la Secretaría de Salud que tenemos una emergencia sanitaria y que nos piden: quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. Entonces, quédate en casa implica la vivienda digna, que debes tener casa, energía eléctrica y agua. Son derechos humanos. Agrégale que en casa mucha gente realiza su trabajo porque le piden que no vaya a su oficina. ¿Sí? Y agrégale que muchos niños, todos los niños, toman sus clases en casa porque no hay escuelas abiertas.
¿sí? Y agrégale que hay enfermos en casa que requieren insulina, requieren otros medicamentos, requieren refrigeración y tienen que estar en casa. Entonces, es de verdad indignante y ha motivado hasta violencia en algunas partes cuando la gente de CFE llega a un hogar y pretende cortar la energía eléctrica, el servicio de energía eléctrica. Y la Comisión Nacional le dice a CFE, no cortes, y si ya cortaste, reinstala. Entonces, de verdad que es indignante y es como una provocación y puede llamar a violencia, como ya se ha dado en algunos lugares en donde la gente de CFE va y quiere cortar la luz. Y lo que es peor, Roberto, es indignante. Alguna gente llega y le pide dinero a los usuarios para no cortarle la luz. Entonces, pues hay que colgar a alguien, a los superintendentes, al director del CFE, para que le ponga orden a sus trabajadores, Roberto. De ese tamaño y de esa dimensión es la flagrancia y la violación a los derechos humanos. Oye, Paco, dirigente de la Resistencia Civil en la región sur de Veracruz, ¿qué le contestarías a las personas o incluso en algunos medios se maneja de que lo que no quieren es no pagar la luz, no pagar la energía eléctrica? Roberto, así bien puntual, decirle que la Resistencia sí quiere pagar. Que el principio es, sí queremos pagar y para eso pedimos una tarifa justa, que no aceptamos los abusos de la Comisión Federal, los excesos en los cobros. Ese principio sigue vigente. Queremos una tarifa justa y el día que la tarifa se dé, que se reclasifique, ese día empezamos a pagar. Y también le digo a los que critican a la Resistencia, que somos morosos, que no pagamos, les quiero decir, ármense de valor, protesten, reclamen lo que es suyo, ¿sí? No nos dejen toda la chamba a la Resistencia Civil, porque cuando la tarifa se ajuste y se reclasifique, le va a tocar a todos, también a los que no protestan, Roberto. A 13 años de la lucha de esta movilización, de este movimiento de resistencia civil, realmente ¿qué se ha logrado? ¿Qué han logrado ustedes con estas movilizaciones? A ver, te menciono 4, las más importantes. La primera, que el gobierno federal abrió las puertas de la Secretaría de Gobernación para atender el conflicto causado por las altas tarifas de la energía eléctrica. Ese es el principal logro. Que el gobierno reconoce que hay un conflicto social generado por las tarifas eléctricas. Segundo logro, que ya hay acuerdos en donde CFE dice, te voy a reclasificar, voy a generar energía eléctrica en este periodo del presidente Obrador, suficiente para venderle la energía al pueblo de México, como lo dijo el presidente López Mateo hace 60 años que nacionalizó la industria eléctrica, ¿sí? Y que la CFE genere la energía que nos va a vender barata, no barata, a precio justo, ¿sí? Y que volvamos al principio, antes de que los privados, sobre todo las compañías españolas corruptas y corruptoras, vinieran a generar energía en este país, en el gobierno de López Obrador y consumado con la reforma energética de Peña Nieto, en la que obligan a la CFE a comprarle energía para que nos la venda a nosotros caros. Entonces, eso queremos, que la energía la produzca CFE con las presas que sobra de energía en el sureste y que sea un precio justo. Eso es lo que estamos pidiendo y eso es lo que vamos a poner el dedo siempre. No nos vamos a detener hasta que haya una tarifa justa, Roberto. Aquí mi compañero Armando Serrano quisiera hacerte alguna pregunta. Sí, don Francisco, fíjese que tenemos algunas preguntas del público en cuanto a qué se puede hacer. Obviamente los de la Resistencia Civil tienen ustedes un registro, tienen unas calcomanías incluso, pero la gente común que aún no pertenece a la Resistencia, pues no sé, ellos tienen miedo de imponerse o cuando llegan a cortarles, pues decir, oye, no quiero que me cortes. ¿Cómo le pueden hacer ellos jurídicamente para poder evitar esto? Hay dos formas, Armando. La primera, que es un derecho constitucional. No me puedes cortar porque estamos en contingencia sanitaria.
no me puede dejar sin la luz. Es un derecho. La segunda es, ya lo comentamos antes, es el derecho a la educación y el derecho al trabajo. Y la nuestra, la que ofrecemos, la que hemos luchado por tantos años, es decirle, a ver, yo te otorgo una calcomanía, un resguardo, una protección en contra de la CFE, ¿sí? Porque tenemos minutas y tenemos convenios con la Comisión Federal del Trabajo y como garante al gobierno federal de que no se debe cortar la energía eléctrica a las personas que están en resistencia. Y déjame decirte, Armando, a lo mejor suena como a presunción, pero estamos bien orgullosos que la CFE no nos toque como resistencia. Y cuando nos toque, respondemos. Claro. Por la vía pacífica y por la vía jurídica. Sí, que es la fortaleza de las organizaciones, precisamente es hacer unidad para fortalecerse ante pues esto que ustedes consideran atropellos y todos consideramos atropellos, estos altos precios que nos cobra la Comisión Federal de Electricidad por un servicio que además es muy deficiente. Digo, no podemos decirlo de otra manera cuando vivimos en una zona donde los altibajos de la energía eléctrica le provocan muchos daños a los equipos eléctricos, electrónicos, que ese, Francisco, es otro problema grave que luego uno no sabe a quién reclamarle. Sí. No sabe uno a quién reclamarle. Roberto, sí, dime. Es un tema bien importante. Mira, allá en la glorietita donde están las instalaciones de Pemex, la colonia petrolera, ahí está la subestación eléctrica de Las Chopas. Sí. Al lado del taller eléctrico de Petróleos Mexicanos. Exactamente. Esa subestación estuvo sin mantenimiento muchísimos años. ¿Por qué? Porque los privados le impusieron a CFE, con la complicidad de Peña Nieto, que las instalaciones, todas las de CFE, se fueran a la ruina, para que los privados reinaran en la producción de energía eléctrica. Ese fue el plan. Así como en Pemex, arruinar todo lo que valía Pemex para que las privadas, Halliburton y Mayweather y todo, vinieran a explotar el petróleo mexicano. Esa es la privatización, ese es el neoliberalismo, ¿sí? Y entonces, ¿a quién le pega? En la bolsa de los mexicanos. Vuelvo al tema. La subestación que está aquí donde está el taller eléctrico de Pemex dejó de funcionar y la energía eléctrica en Las Chopas sube, baja, nos quema los equipos, nos afecta el sistema de energía en alto y bajo voltaje. Es un verdadero desastre. Y CFE no le da mantenimiento porque los privados impusieron su ley. Entonces, lo que estamos pidiendo es que CFE recupere la fuente de energía, la generación, a través de las presas en el sureste, que son muchas. Con las 5 presas que hay en el sureste, Roberto, nos alcanza para abastecer todo medio país. Y energía buena, limpia y barata. Eso es lo que estamos pidiendo. ¿Sí? Que se renacionalice la energía eléctrica para que tengamos energía de buena calidad y a buen precio y tarifa justa. Es importante. Estamos hablando con Francisco Jiménez Alejandro, dirigente de la Resistencia Civil contra las altas tarifas de la Comisión Federal de Electricidad. Francisco, creo que también es importante apuntar y comentar que cuando menos en el caso del municipio de Las Choapas, ha habido cierta tensión en relación a los funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, y esto lo hemos notado en los últimos meses, de estar informando a la población e incluso de estar filtrando de que tienen la idea de hacer proyectos que mejoren las condiciones y que mejoren el servicio. ¿Qué opinas tú de esto? Pues que es una buena campaña mediática, Roberto. Tú lo recibiste en alguna ocasión y a mí me dejó con los ojos cuadrados. Es la primera vez que te van a ver para decirle a la sociedad, oye, aquí estamos, sí les vamos a mejorar el servicio. Pero no lo hacen, porque la red eléctrica, la red de tendido es vieja, obsoleta, los transformadores, las líneas están inservibles, Roberto, se calientan, explotan los medidores, explotan los transformadores. Observen ustedes, cada vez que vean un transformador van a ver que dice reparado y dice la fecha.
Es una verdadera vergüenza que la Comisión Federal de Electricidad no use transformadores de gran capacidad para darnos el servicio que merecemos. Y bueno, es una parte del pedimento que nosotros hacemos. La red debe de estar en muy buenas condiciones para que nos dé un buen servicio y no se den los altos y bajos voltajes, porque eso daña los equipos, los rompe, los quema. Y ojo con el transformador digital, porque es un demonio de la privatización. Ojo a la población, no dejen que les pongan medidores digitales, porque son el instrumento de prepago. Efectivamente, esa es la tendencia. Definitivamente tengo que reconocer que eso es una realidad, vaya, y nosotros le hemos seguido puntualmente denunciando, exhibiendo las deficiencias que presenta la Comisión Federal de Electricidad en sus instalaciones. Definitivamente. También tenemos que decir que esta comunicación que ha entablado directamente con la sociedad, pues también hay que reconocer que es buena. Cualquier comunicación es importante y claro que tu punto de vista, pues bueno, se basa en los problemas que tienen las personas que representas y que realmente también a los que no estamos en la resistencia, pues sabemos que es un problema real. Te pregunto, Francisco, a 13 años de esta lucha de la resistencia civil contra las altas tarifas de la Comisión Federal de Electricidad, ¿qué expectativas hay? Ya son 13 años. ¿Va a solucionarse o qué va a pasar? Roberto, nosotros estamos bien decididos, bien optimistas de que la justicia social va a llegar. ¿Sí? Estamos empujando eso. Y te digo el sustento, cada día hay más personas que se suman a la resistencia civil. En la marcha de ayer se acercaron varios negocios, varias gentes que escuchan a la resistencia civil, pero de lejos. Y ayer que nos vieron manifestarnos, se acercaron a decirnos cómo me adhiero a la resistencia civil, ya no aguanto los altos cobros de la Comisión Federal de Electricidad. Eso, Roberto. No, entonces, definitivamente. ¿qué sigue? Que el gobierno tiene que atender esta demanda porque es un conflicto social generado por las altas tarifas de luz. De expectativa que vamos a sacarlo, Roberto. No hay de otra. No hay de otra. Sí vamos a ganar porque la lucha es justa, porque la lucha es de muchos y porque tiene como una bendición para las amas de casa que tanto sufren con los recibos de luz, Roberto. Esa es nuestra expectativa. Correcto. Pues Francisco Jiménez Alejandro, dirigente de la Resistencia Civil contra las altas tarifas de la Comisión Federal de Electricidad. Paco, te agradecemos la entrevista y vamos a estar muy pendientes de lo que siga pasando sobre este tema que nos importa e interesa a todos. Gracias, Roberto, y te agradezco mucho el interés que has puesto como un gran periodista que eres en este asunto. Y mira, Roberto, tan fuerte como la pandemia, tan fuerte como la falta de trabajo, tan fuerte como la falta de liquidez, así es la lucha por la energía eléctrica, Roberto. Vamos a ganar. Te mando un abrazo. Gracias, Paco. Estamos pendientes. Buenas tardes. Armando, pues es un problema grave. Mira, la verdad, yo te voy a decir una cosa. Hay familias, y es terrible, porque eso está pasando en México. O pagas la luz o comes. Sí, precisamente lo que comentas, estamos viendo ahorita en las redes sociales, nos decía, aquí tenemos un comentario, de una persona que nos dice que él gana, dice, yo vivo en Agua Dulce y el recibo pasado me vino de 2,100 pesos, en lo que siempre pago 600. Y vas y reclamas y no te dan una solución. No, lo que te dicen, ¿sabe qué? Paga o te cortamos la energía eléctrica. Y digo, cortar la energía eléctrica, y yo creo que en ese sentido la resistencia civil tiene mucha razón. Se trata de salud. ¿Qué tal si tienes un enfermo en tu casa en esta pandemia? ¿Qué tal si para la cuestión de los estudios se requiere de la energía eléctrica? Sí, así es. Vivimos en una zona donde los calores son altísimos. El día de ayer fue un día muy caluroso,
realmente es insoportable. Y lo que es peor, Armando, somos un estado, el sureste de la República, donde se produce la energía eléctrica que se consume en todo el país. Sí, y precisamente yo no sé cómo está la temática de CFE, porque ellos el otro día nos explicaban de que toda la energía que se genera en el sur, en el norte, en el centro, toda la van y la concentran hasta el centro del país. Y del centro del país, después de que la transmiten hacia allá, de ahí la distribuyen a los estados. O sea, es como ¿por qué no decir, tomamos un atajo y te la mando directa? Centros de distribución. Sino que a fuerzas tienen que ir acá. Ellos tienen protocolos, nos explicaban, pero yo siento que sería un poquito menos costoso estar trasladando la corriente hasta allá y luego distribuyéndola. Pero pues ya son cuestiones de ellos. Ahora hay que dejar bien claro, ¿no? Estamos hablando de la Comisión Federal de Electricidad como una parte del gobierno que debería de dar un buen servicio. Que la han saqueado, que la han exprimido, pues ahí está. Digo, ¿para qué hacer consultas? Que investiguen y enjuicien a esos ladrones que han saqueado a esta empresa. Pero no por eso los mexicanos van a seguir pagando las consecuencias de tanto saqueo. Y hay que reconocer, como reporteros lo hemos vivido. Ustedes estuvieron en el trabajo que hacen empleados de la Comisión Federal de Electricidad. La verdad, son empleados muy comprometidos, que están muy atentos a las fallas, que arriesgan incluso su vida porque son trabajos muy peligrosos. Y hay de todo, ¿no? Habrá muy malos empleados, pero hay muy buenos empleados en la Comisión Federal de Electricidad. Sí, así es. Y antes de finalizar, hablaba el dirigente de la Resistencia Civil de los medidores digitales. Él habla de que esto es para la cuestión del prepago, pero sucede que aquí en las Chuapas, nosotros como periodistas nos hemos dado cuenta que no es factible que te coloque un medidor digital, porque tenemos muchas fallas. Cuando sucede eso, generalmente lo que hacen es que nos meten corriente de agua dulce. Y al meternos corriente de agua dulce nos llega un voltaje muy bajo, a veces de unos 60, 70 watts que nos llegan a la casa, cuando normalmente son 110. Y estos medidores, cuando detectan que tienen menos corriente, automáticamente no funcionan y dejan sin servicio a la vivienda. Sí, es cierto. Y esto que lo mencionaba precisamente Francisco Jiménez, que es de la Resistencia Civil, es muy cierto. Esos medidores, ay Dios, yo lo veo así. Nos pusieron medidores de energía eléctrica del primer mundo para un servicio no de tercera, de cuarta. Obviamente no hay una concordancia, no hay congruencia técnica ni de ningún tipo y no funcionan. Es decir, con los medidores viejitos hay energía eléctrica baja y los equipos siguen funcionando, pero con los medidores electrónicos, y miren que ellos dan la alerta, ¿no? De quienes tengan todavía esos medidores viejitos, pues tienen derecho, nos dice Francisco, de pedir que no se los cambien, que no se los cambien, que ellos siguen con esos medidores, y la comisión, pues digo, mientras no regularice su servicio, pues no debería de obligarnos a este tipo de situaciones. Así es. Y bueno, hay otro tema muy interesante, Armando, lo estábamos platicando hace un momento. Es un boletín que emite el Congreso del Estado de Veracruz. Por ahí habíamos capturado una imagen y en el Congreso dice: violación es delito también en relaciones de pareja o de hecho. El pasado jueves se aprobó esta reforma a la ley que califica de delito de violación cuando el infractor obligue a su pareja a tener relaciones sexuales. ¿Sí? Los legisladores determinaron que no debe permitirse la vulneración del derecho a la libertad sexual de ninguna persona, ni mucho menos la normalización social de este tipo de atropellos, que ahora, con esta reforma, pues ya quedaron convertidos en delitos. Sí. Ahí tenemos el boletín, Armando. Sí, estuve analizándolo, estuve leyendo hace rato, y pues es una reforma al artículo 184 del Código Penal del Estado de Veracruz. Y bueno, nos dice que el delito de violación quedó configurado en las relaciones de pareja o de hecho con la reforma a este artículo, y fue aprobada con 38 votos a favor, 0 en contra, y hay 7 abstenciones.
a este dictamen del proyecto de decreto suscrito y presentado por la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales. Sería interesante saber quiénes se abstuvieron, ¿no? ¿O por qué? ¿O por qué? Sí. Debe ser, a lo mejor, o faltistas. Puede ser. Y también nos dice, el boletín, bueno, ya nos explica a grandes rasgos el motivo de que nos dice uno de los párrafos que en la mayoría de las entidades federativas de la República, pues las leyes punitivas, como ocurre en el Código Federal, establecen que el delito de violación puede ser cometido también entre cónyuges o concubinos, entre la base de que el vínculo entre quienes se encuentren unidos mediante matrimonio o concubinato no justifica atentar contra la libertad sexual y la dignidad personal, como resultaría la práctica que se realiza, ¿no? Ya sabemos en la mayoría de las parejas. Y también, bueno, lo que los legisladores coincidieron es incluir como víctimas de delito de violación a quienes tengan una relación de pareja o de hecho con el objeto activo, pues consideran ellos que en ocasiones existen relaciones de distintas naturalezas, por lo que se han establecido diversos criterios garantistas que establecen el carácter discriminatorio de derechos humanos en disposiciones jurídicas que llegan a excluir las relaciones de pareja. Por lo que entendemos, es decir, si hay una relación, ya sea de noviazgo, ya sea de concubinato o ya sea de matrimonio, y si la mujer o el hombre, que generalmente la mayoría son los hombres, pero también sucede que alguna mujer obligue a su pareja a tener relaciones sexuales, ya sea por amenazas o con violencia, es delito. Sí, claro. Es delito y puede denunciarse. Mucha gente no lo sabe, pero pues precisamente los diputados aprueban esta reforma que a partir de, pues yo creo que solamente, no sé cuál es el protocolo, pero ya es ley. Y algo muy importante es, nos dice que la nueva reforma dice que cualquier persona que sea sabedora del delito puede denunciarlo, ya es un vecino, un familiar, puede acudir con la instancia, con la fiscalía en este caso, y denunciar que su vecino o su familiar está sufriendo este tipo de abusos, porque bueno, normalmente los legisladores aquí ellos justifican de que hay factores como las amenazas o miedo a represalias o ignorancia incluso de que existe una ley que protege a las personas, o incluso por necesidades económicas o cualquier circunstancia que lo impida. Por estas medidas es que los legisladores también aprobaron que cualquier persona que sepa de que se está cometiendo algún de este tipo de delitos, pues puede acudir a denunciar, puede ir a la fiscalía y decir, ¿sabes qué? Mi vecino o mi hermana, mi primo está sufriendo abuso sexual por parte de su pareja. Sí, es muy interesante. Es muy interesante esta información, porque también es decir que si no hay, digamos, yo me entero de que algún familiar o algún amigo está siendo objeto de este tipo de abuso, obviamente puedo percibir o puedo darme cuenta que no denuncia por miedo, por las amenazas, por la violencia. Yo puedo ir y presentar una denuncia. Sí, claro. Podemos citar el ejemplo de esta joven que incluso fue obligada a tatuar su cuerpo. Digo, ¿qué se trata de? Solamente a los animales se les marca un hierro para que se sepa que es propiedad de uno, ¿no? Sí, así es. No, realmente es un atentado en contra de su dignidad. Y estaba yo leyendo la información, desde que tenía 14 años de edad se une con este sujeto, ya es una mujer de 21 o 22 años de edad. ¿Cuántos años vivió este infierno? Y ella no lo denunciaba, por miedo. Pasaron tantos años para tener el valor. Entonces, hoy en día, con esta ley, si alguien, sus familiares saben de esta situación, o alguna persona que la aprecie o aprecie a alguna persona que esté sujeta a esto, pues puede llamar a las autoridades y denunciarlo. Se persigue de oficio, ¿no?
de oficio. Y hay que ver también la cuestión legal en cuanto a las sanciones que se van a aplicar por este delito. Las sanciones de violación son penadas, y el problema ahorita al que podría enfrentarse la víctima es que cuando se trata de una relación de pareja, esposos, lo que busca la autoridad ahorita es buscar la integración familiar. Es decir, si tú sufres violencia, ellos lo que buscan es buscar mecanismos, sí, para estar juntos. Pero en este caso estamos hablando de violación, que ya es algo... Ya es más grave, un delito. Fíjate que tenemos en la línea a la abogada Miriam García Romero. Miriam García Romero es una abogada pues muy conocida en el sur de Veracruz y especialmente en el municipio de Las Chuapas. Y la hemos invitado para... Todos los que nos escuchan a través del programa. ¿Qué tal, Miriam? Muy buenos días todavía. Pues te agradecemos que nos hayas tomado la llamada. Estábamos comentando que estamos hablando con la abogada Miriam García Romero, muy conocida en el sur de Veracruz, especialmente en Las Chuapas, y que hoy, pues podemos decirlo, estás también haciendo una labor de asesoría en el Congreso de Veracruz, y se da esta situación de esta ley que nos parece muy interesante, y quisiéramos, con tus conocimientos, que nos hablara sobre esto, Miriam. Bueno, antes que nada considero que esta iniciativa de reforma que ya entró en vigor respecto al artículo 184 del Código Penal del Estado de Veracruz, pues esto obedece a las disposiciones y a los lineamientos que son los derechos fundamentales, el artículo 1 de la Constitución, y sobre todo el reconocimiento que se ha dado a la mujer a nivel mundial y propiamente también en nuestro país, en donde las exigencias respecto a la paridad de género, a la equidad y sobre todo a que no se lesionen ni se vulneren los derechos y el respeto a la mujer. Antes se tipificaba en el Código Penal del Estado de Veracruz la violación, específicamente sin el consentimiento, sí, estaba tipificado como violación, pero hoy en día lo más interesante y el avance que hemos tenido en el Estado de Veracruz es que también se tipifica en los casos de los matrimonios, de los concubinos y de cualquier tipo de relación en unión libre, ese respeto hacia el consentimiento que debe de existir entre la mujer y el hombre para tener relaciones sexuales. Esto es muy importante porque la mujer se le respeta, su lugar ya no es un objeto sexual, no es algo que esté a la disposición del hombre. Tiene que haber un consentimiento en las relaciones sexuales entre concubinos, entre los esposos, para que no haya ese tipo de violación, ¿sí? Y considero que es algo que es un avance para que nuestro Estado se respete lo que es la figura de la mujer. Miriam, en tu experiencia, se perdió tantito la llamada, pues es parte de los problemas que existen en cuanto a la señal telefónica, la mala... Bueno. Sí, se perdió la señal, pero sí te terminamos de escuchar. Te pregunto, Miriam, en tu experiencia como abogada, ¿qué tanto encontrabas casos en los que había este tipo de abuso y no podía hacerse nada porque simple y sencillamente no era delito? Bueno, estos casos a diario se han vivido y efectivamente no había una disposición, había una laguna en el Código Penal del Estado de Veracruz y por lo tanto pues no habría un delito que perseguir
como tal no podría levantarse una denuncia al respecto por la cuestión que no estaba tipificado. Y considero que esto es un avance, que el Congreso del Estado lo ha aprobado y ya entró en vigor. Y bueno, de estos casos hay muchísimos, porque vivimos en una sociedad llena de violencia, de abusos, de atropellos, y sobre todo que no habría una ley que frenara todo este tipo de situación. Pero bueno, afortunadamente ya entró en vigor la ley, y con esto pues van a surgir muchos casos, aunque consideramos que a veces las personas no denuncian por el temor, por los prejuicios, por muchos aspectos psicológicos, emocionales, pero sin embargo es algo que se da a diario. Miriam, en relación a este punto que acabas de mencionar, muchas veces los agraviados, las víctimas no denuncian, pero estábamos leyendo que esta misma ley permite que si alguien sabe de este tipo de violencia, sin ser precisamente el agraviado, uno puede denunciarlo para que se persiga de oficio legalmente y bien a bien. ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, sabemos que hay muchos delitos, que cualquier ciudadano los puede denunciar siempre y cuando tenga el conocimiento, pero sabemos que muchas veces la cultura del mexicano pues es callar los atropellos. Muchas veces recibimos todo tipo de delitos, de derechos que se nos vulneran, y pues simplemente callamos, y a veces las personas pues por no meterse en problemas no denuncian, sí, aunque en algunos casos pues siempre los que lo van a hacer son los familiares cercanos, los padres, pero pues se da el caso que muchas veces denunciamos, sí, o algún ciudadano denuncia algún atropello y pues posteriormente se retracta. Aquí lo importante es que si se persigue de oficio, pues ahí no aplica reparación de daños ni ningún tipo de medios alternos de solución al conflicto. Eso es lo interesante. A ver, ¿sí podrías explicarnos más esto? Sí, cuando un delito se persigue de oficio, sí, no hay reparación de daños ni hay medios alternos de conflicto, sí, ni de solución, ni otro tipo de negociaciones. ¿Por qué razón? Porque se persiguen de oficio, sí. Es decir, que quiere decir que esto tiene que llegar. Es muy interesante lo que estamos platicando con la abogada, sí, porque el perseguirse de oficio, generalmente hay ese punto de que estamos aquí en el registro civil, se corta un poco la llamada. Hay veces que la víctima se retracta, y eso es muy común desafortunadamente, pero al perseguirse de oficio quiere decir que se llega hasta las últimas consecuencias. Así es, sí, siempre y cuando ya se hayan presentado las pruebas, se hizo la integración correcta de la carpeta de investigación, y ya no hay vuelta atrás. Y eso es muy importante, porque también esto ayuda a que muchas veces las víctimas denunciaban y se iniciaba una carpeta de investigación, y pues ponían a trabajar prácticamente la fiscalía y todo lo que ello implica para después llegar a una negociación y retractarse. Pero ahora el candado que existe es que es de oficio, y ya no hay una forma de negociar o algún medio alterno de solución al conflicto. Sí, no, es muy, muy importante, y eso es muy bueno. Está acompañándome aquí en el estudio Armando Serrano, Miriam, y también quiere preguntar algo. Sí, licenciada, buenos días. Buenas tardes. Oiga, sabemos que hay diferentes tipos de castigos para las personas, por ejemplo, la pederastia, estupro.
Pero en este caso estamos hablando de violación. ¿Usted considera que en la ley, bueno, va a haber obviamente también modificaciones porque se tiene que hacer este anexo en lo que es el código, pero ¿qué penas sería para la persona que se logre comprobar que efectivamente abusó sexualmente de su pareja? Se cortó. Se volvió a cortar la llamada. Estamos batallando, pero bueno, yo creo que sí ha podido haber fluidez en la entrevista. Ya es la segunda vez que se nos corta, pero esta vez sí, no sé. Vamos, es muy interesante la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la pena que podría aplicarse en este caso? Algo muy importante, cuando se toma la decisión de señalar a alguien y sobre todo si se presentan pruebas, el solo hecho de que las pruebas ya están en manos de las autoridades, independientemente de que yo me retracte, la autoridad tiene la obligación de seguir investigando. Entonces, pues realmente esta ley que aprobaron en el Congreso, pues pienso que es bastante útil. Sí. Es bastante útil para... Lo que nos decía la abogada Miriam es que nosotros entendemos que cuando un delito se persigue de oficio es porque es un delito grave. Y cuando es un delito grave, el imputado no tiene derecho a fianza. Y lo que hablaba ella de la cuestión de la medida reparadora es que normalmente siempre hay acuerdos entre ambas partes. Llegas a un acuerdo, no sabes que tú no te acercas a mí, tú o me vas a pagar tanto, pero cuando es de oficio son delitos graves y los delitos graves no alcanzan fianza. O sea, es decir, si una mujer tiene el valor de denunciar, lo que hablaba ella es que ahorita denuncias, ¿sabes qué? Mi pareja abusó de mí sexualmente, se somete a las pruebas ginecológicas, todos los estudios forenses, y si la fiscalía o el juez en este caso determina que efectivamente hubo abuso, la persona imputada pues no va a alcanzar fianza de ninguna manera, o sea, porque es un delito grave y sobre todo la violación, ¿no? Y ya entró en vigor, nos estaba diciendo la abogada Miriam García Romero, que quiero mencionarles, ella es asesora en el Congreso del Estado de Veracruz, una chiapense abogada muy conocida en el sur de Veracruz y especialmente en las Chiapas. Y bien, Armando, pues yo creo que por hoy son los temas que hemos manejado. Hablamos en relación a este problema ambiental que están denunciando más de 100 productores. Se contemplan, son como 5,000 hectáreas. Y mañana se van a reunir. Fíjense que hay un detalle, por ahí teníamos las minutas que habían firmado hace como 4 años. Y llama la atención porque está firmada por un funcionario de la Secretaría de Gobierno, entendemos, cuando el gobernador era Miguel Ángel Yunes Linares, un funcionario que se llama Miguel Paz, y firman algunos ganaderos y también firman algunos funcionarios de Umbal. Sin embargo, pues lo que mencionan los ganaderos, que hasta el día de hoy no les han dado ninguna solución. Sí, así es. De hecho, ellos pedían el retiro de las barreras estas y nos dicen que sí hicieron un movimiento, pero solo en una, pero pues no basta para solucionar el problema. El problema es que ellos dicen que sus tierras se inundan porque estos arroyos, pues al no estar en su cauce normal, se desbordan. Y eso pues pudre el pasto, sí, así el caso que es el alimento del ganado, y pues siembran maíz, frijol, pipián en esta zona del municipio de Las Chiapas. Pues les agradecemos, Roberto Morales Ayala y mi compañero Armando Serrano Domínguez, habernos acompañado en esta emisión más de En Corto, periodismo de análisis en presencia sureste. Recuerde, la decisión es suya. Ánimo.